y se dedica en la actualidad a la consulta privada allá por el Hospital Ángeles de Interlomas. Bienvenida, doctora. Muchas gracias, muy buenos días. Bueno, en esta mañana fría, que aquí adentro, pero creo que al rato vamos a salir a tomar un poco calor. Vamos a ver los láseres. Los láseres en las últimas 2 décadas han tocado mucho interés, quienes pueden los compran, quienes no, pues nada más lo requieren, o la tecnología que realmente no está desafortunadamente por el costo al alcance de todos. Bien, las siglas de láser, ya todos las conocemos, es una luz amplificada que proviene de una estimulación y esto nos va a promover una radiación. Son luces que se van a partir de algún medio, que puede ser sólido, que puede ser líquido o gaseoso, nos van a emitir, van a pasar por una serie de tubos y van a finalmente emitir un haz de luz que va a seguir una dirección que se llama coherencia. Y como consecuencia de esta emisión, a partir de ahorita vamos a ver qué nos puede provocar esta salida. Los láseres sólidos son el neodimio ya, el helio, el rubí y la limonena. Los líquidos van a ser todos aquellos de colorante pulsado, como son la rodamina, la anilina. Los gaseosos, que van a ser principalmente los motivos de esta plática, van a ser el CO2, como ejemplo, prototipo, está el argón, el helio, los eximers que utilizan mucho los oftalmólogos, el krypton. Y los semiconductores, es donde está el ejemplo del láser diodo que se utiliza para depilaciones. ¿Cómo actúa un láser? Una vez que esta luz sale del equipo, sale de la máquina, va a buscar un blanco que se llama cromóforo. Ese blanco puede ser melanina, puede ser hemoglobina o puede ser agua. Las más sensibles van a ser la melanina, que está por un espectro muy bajo de 300 a 1200 nanómetros. A continuación le seguirá la hemoglobina y la que realmente el cromóforo más, que requiere más energía, es el agua, que es principalmente donde va el CO2 a absorberse. ¿Qué va a pasar con un láser? Una vez que se emite el láser, va a provocar calor en el tejido. Y este calor puede ser, depende de la intensidad, la energía que nosotros manejemos, el tiempo de disparo. Podemos tener desde una simple coagulación, podemos tener una vaporización, como va a ser en el CO2, en la parte ablativa, o podemos hasta carbonizar un tejido. Entonces de ahí la importancia de tener muy bien claro lo que estamos manejando, cómo lo vamos a manejar, con qué niveles y todo. Bien, ¿qué efectos nos va a provocar un láser en la piel? Van a ser principalmente los fotomecánicos o fotoacústicos. Esto es el principio de destrucción de la melanina o de pigmentos extraños, como son los tatuajes. Pero en otros láseres están los fotobiológicos. Entre los que tenemos una parte fototóxica, que al reaccionar esta luz con una sustancia extraña, esto va a ser el principio principalmente de la terapia fotodinámica que se usa en los últimos años, se ha estado utilizando, que por medio de colocar una sustancia, como es el ácido biotílico, y aplicarle una luz, va a producir un efecto fototóxico y por lo tanto eliminación de tejido. Y la mayoría de los láseres van a ser fotomoduladores. Esto quiere decir que van a aumentar la colágena, van a crear formación de citocinas y formación angiogénica. ¿Qué es un láser ablativo? Porque hay láseres ablativos y no ablativos. ¿Cuál es la diferencia? Un láser no ablativo es el que va a mantener íntegra la capa córnea, toda la epidermis. Y el láser ablativo es aquel que va a destruir toda la epidermis y puede ser la dermis, depende de lo que nosotros le demos en profundidad, generalmente va a ser la parte superficial de la dermis. Esto va a ser precisamente por la absorción del cromóforo. Bueno, yo no le doy aquí los botones, que va a ser el agua. Estos láseres llegan y el agua va a ser la que va a absorber y es la que va a provocar ese daño. De estos láseres les decíamos que el prototipo es el CO2.
El CO2 es un espectro infrarrojo, se absorbe a agua intra y extracelular en los tejidos y esto va a provocar una coagulación de los tejidos, la vaporización y por lo tanto la ablación del mismo tejido. ¿Qué es lo que está pasando? Se disrumpe el estrato córneo, la vaporización viene tanto de tejido agua intra y extracelular, va a haber una lisis, una coagulación térmica, las proteínas se van a desnaturalizar y esto va a estimular la formación de nuevo colágeno. De ahí que vamos a tener mejoría en piel fotodañada y en cicatrices de arruga. Los láseres de CO2 van a tener diferentes ondas. Van a ser la continua, que por ahí habrán oído, la pulsada, como es el CO2 ultrapulsado, donde la emisión va a ser por círculos o por cuadros, y esta principalmente la usamos para cicatrices y para rejuvenecimiento. Y la onda fraccionada, como es el láser Fraxel, donde nos van a emitir fracciones, no toda la piel va a ser tratada al mismo tiempo. Así que tenemos la parte ultrapulsada y la parte fraccionada. La parte ultrapulsada son energías muy altas las que nosotros tenemos con esos láseres, energías hasta de 10.000 watts y los podemos emitir en 60 microsegundos. Claro, nunca hacemos eso, pero diríamos una quemadura muy intensa. El método de la liberación es mencionada, va a ser por pulsos, cuadrados o redondos, y la duración es a nosotros a lo que programemos, puede ser desde 10 hasta 400 milisegundos. Recuerden que en los láseres es muy importante qué láser estamos manejando, en qué tiempo vamos a ir nosotros a dar un disparo y sobre qué energía. Eso va a depender mucho de la penetración que vaya a tener un láser. Bien, un láser fraccionado, ¿cómo va a actuar? Sale el láser, y llega a la piel. Ahí en piel van a llegar microhaces, o sea, no todo lo que se dispara es el láser que va a actuar como tal, sino son microhaces, y eso se le va a llamar zona de microtérmica, o sea, la zona de daño térmico que estamos provocando, que esto sería ejemplificado de esta manera. Los láseres fraccionados, si se fijan, no van a penetrar en toda la piel, van a entrar pequeños haces que van a empezar a destruir, a coagular, a vaporizar los tejidos donde pasó este haz, y por lo tanto va de aquí, a partir de este daño, de esta coagulación, de esta desnaturalización de proteínas, es como viene la reparación y la mejoría de los láseres. A diferencia de un láser ablativo donde realmente barremos con toda, el láser llega en todo el grosor y barre con todo y se lleva toda la capa de epidermis y dermis superficial, y la parte fraccionada va a entrar en pequeñas fracciones, de ahí que se conserve la piel. Un láser Fraxel, la paciente al día siguiente puede maquillarse y salir a la calle, cosa que cuando hacemos un láser ablativo normalmente damos un periodo de 2 semanas de que no va a estar visible la paciente o el paciente, porque ya en la actualidad, tanto hombres como mujeres, ya les digo, estamos casi en igualdad y con una población media importante, los 30, 40 años, donde la gente quiere lucir bien y quiere estar bien. Bien, concluimos que los mecanismos de acción de este láser ablativo va a romper el estrato córneo, hay una vaporización intracelular, lo que nos lleva a lisis celular, la coagulación térmica nos desnaturaliza proteínas y esto nos lleva a formación de colágeno. Estos son simplemente los principios de los láseres. ¿Y qué indicaciones y qué abordaje vamos a dar al paciente? Una vez que vemos el tipo de piel y sabemos que puede tener buenos beneficios con láser, queremos saber qué expectativas tiene el paciente, porque eso para cualquier procedimiento, apliquemos botox, un relleno, queremos saber qué expectativas, porque a veces nosotros estamos contando una cosa y él se está imaginando que va a quedar 30 años más joven. Entonces tenemos que ser muy claros y muy puntuales en los beneficios que va a recibir cada paciente, los efectos colaterales, el proceso que va a llevar. Si nosotros no explicamos detalladamente, incluso nos apoyamos con fotografías, cómo va a quedar el proceso.
Y a pesar de que se les dice, vas a estar hinchado, escurriendo líquido, vas a estar, a veces la gente no lo cree hasta que se está viendo cómo está de hematizada y cómo está. Entonces es bien claro que el proceso que va a tener día por día y semana por semana. El efecto emocional, a mí me ha pasado, la paciente ya está muy bien preparada, sabe cómo va a quedar, pero cuando entra el marido, ese es el shock. Se las ve, como que ¿qué le hicieron? Entonces siempre sería importante incluso también apabrar a la pareja y explicar cómo va a estar el proceso y cómo va a quedar todo. El costo del procedimiento tiene que darse siempre que hagamos cualquier procedimiento, el costo debe de estar bien abordado, consentimiento firmado, fotografías, y bueno, vamos a utilizarlo para fotodaños y cicatrices. Bien, vamos a ver algunos ejemplos del CO2 ultrapulsado. El CO2 ultrapulsado se ha desplazado un poco en la actualidad por el CO2 fraccionado. ¿Por qué? Porque los periodos de recuperación, esa fase tan agresiva, tan aparatosa, con el CO2 fraccionado es más tenue. Vamos a ver fotografías con CO2 ultrapulsado y después con el CO2 fraccionado. Estos son de los primeros láseres que llegaron a México, que es la porción ultrapulsada. Bien, aquí el paciente, por supuesto, pasó por una fase de edema la primera semana, escurriendo líquido, y tenemos los cambios que van ocurriendo en ellos, en ritides, en manchas, para fotodaño, cuando hay queratosis actínicas y todo eso es bastante bueno. Claro que ahora yo a este paciente le haría un CO2 fraccionado, no un CO2 ultrapulsado. Sin embargo, el CO2 ultrapulsado sigue teniendo su lugar, porque con CO2 fraccionado no llegamos a veces a tener estos grandes cambios en ritides. Realmente nos va a dar una gran fotorrejuvenecimiento. Los pacientes dicen, bueno, y si me hago la cirugía, ¿no es mejor? Con la cirugía lo único que estiramos es la piel, pero realmente nunca vamos a lograr un rejuvenecimiento en pieles. En cuanto a manchas, a textura, la piel va quedando con mucho mejor daño. El código de barras realmente, el CO2 ultrapulsado es el mejor. El Fraxel lo mejora, pero realmente si uno quiere tratar únicamente el código de barras, lo ideal sería un CO2 fraccionado. Vamos a ver otros ejemplos. Todas han pasado por el mismo proceso de rejuvenecimiento. Pacientes que me dicen, la tercera noche estaba yo arrepentida de haberme hecho esto. Claro, cuando ya ven el cambio y todo, dicen, pues creo que sí me volvería a hacer otro. Entonces siempre pasan por una fase de mucho edema, sobre todo el segundo a tercer día, de salida de líquido, pero vamos a ver los cambios que van teniendo. Todas las ritides, la piel se la lleva. Al dar el primer pase con CO2 ultrapulsado, la piel queda realmente carbonizada. Uno quita con gasa toda esa parte de piel y vuelve a dar un pase. El efecto de contracción de la piel es muy semejante cuando nosotros agregamos un bistec a la plancha, que se contrae, es igual como vamos viendo la contracción de la colágena con el calor que se está proporcionando. Y aquí tenemos más ejemplos, acercamientos de los pacientes con CO2. Si se fijan, parece la mamá y la hija. Son cambios que tienen que ser muy importantes con el CO2 ultrapulsado. Vemos la parte de ritides, pero el CO2 también lo podemos obtener cuando son verrugas plantares muy recalcitrantes que ya hemos empleado muchas cosas, podríamos hacer como última terapia un CO2. Los pacientes con nefrofibromas también son buenos candidatos para el CO2 ultrapulsado. Aquí vemos otra paciente. Pacientes con rinofimas a veces bastante severos, el CO2 ultrapulsado les puede ir muy bien. Pacientes con cicatrices de acné, en la actualidad ya yo hago menos CO2, pasamos más al láser Fraxel, ya sea el Restore o el Rever, cualquiera de los dos, donde van a tener muy buenos cambios, pero sin embargo estos son pacientes de CO2, el antes y el después. Pacientes que han tenido accidentes o cicatrices quirúrgicas por algún otro efecto,
podemos usar el CO2 fraccionado. En la actualidad, Fraxel es lo que más se lleva con muy buena respuesta. Aquí tenemos este gran cicatriz que tenía esta retracción, cómo mejoran, y normalmente es con una sola sesión en el CO2, cosa que nos hace diferentes con las partes fraccionadas, que como no hemos tratado toda la pieza, tenemos que dar alguna dos o hasta una tercera sesión. Vamos a ver ahora algunos pacientes con CO2 fraccionado. El CO2 fraccionado, el paciente, como es un CO2 que es ablativo, o sea que sí nos va a romper piel, salen los pacientes como si hubieran raspado y con gotitas de sangre. Al segundo o tercer día están con mucho edema. Vamos a ver cambios más discretos, sin embargo, tenemos muy buenas respuestas, si se fijan, a nivel de rigidez y de flacidez hay buenos cambios. Y podemos hacerlo, el CO2 ultrapulsado solo es exclusivo para cara, y este es más versátil porque lo podemos usar en cara, escote, cuello, manos. Esto generalmente los pacientes están recuperados en 10 días. Si se fijan, las rigidez peribucales han mejorado de forma importante y con una recuperación sin ser tan dramáticos como el CO2. Aquí vemos otra imagen, vean la parte periorbicular, las rigidez como han mejorado, como mejoraron varias cicatrices que tenían y manchas. Las partes de rigidez. Trabajamos párpados, todos los párpados con este láser. Y bien, los láseres no son inocuos, vamos a tener complicaciones que esas siempre se tienen que abordar con el paciente desde el primer día. Y tal vez las más comunes sea un eritema. El eritema que puede persistir desde 4 semanas, a veces hasta 6, 8 meses. Hay pacientes, sobre todo los de CO2 ultrapulsado, que pueden estar con toda la cara o algunas áreas de la cara con un eritema persistente. Si son mujeres, pues la ventaja es que los podemos maquillar. El problema es cuando los varones, donde pues van a tener que quedar con cara roja algún tiempo. Ese sí es un tema importante que hay que abordarlo antes, porque no después las llamadas a cada hora. Prurito durante la fase de recuperación, donde esos 10 días, 2 semanas, prurito puede haber. Cuando es demasiado intenso tenemos que estar alertas de que no se nos esté complicando con alguna infección o cándida. El problema de la pigmentación, la hipopigmentación es menos frecuente, pero sí podemos tener en algunos pacientes la hiperpigmentación, infecciones bajas, quistes de milio posteriormente y cicatrices hipo o hipertróficas. Y bueno, pues eso es un panorama muy general de los láseres ablativos. Muchas gracias. Bueno, a continuación tenemos 5 minutitos para preguntas y comentarios. Si señor Marcos me pasa el micrófono, por favor. Buenos días, Isabel. Te quiero felicitar, me gustó mucho tu plática. Hiciste un recorrido extenso sobre lo que es el melasma y coincido contigo, es un padecimiento muy diferente a las manchas, que por la mayor parte de las que se quitan no es melasma. Eso me queda muy muy claro. El melasma es una enfermedad diferente y además cuando la sigues en luz de Wood con fotografías seriadas de las mismas pacientes, aunque la pigmentación disminuya, la zona dañada sigue aumentando. Entonces, yo todavía no tengo confianza en ningún tipo de tratamiento que sea ablativo porque me da verdaderamente pánico la consecuencia, porque no sé qué estoy tratando realmente en el melasma. Y a la doctora Ivonne me encantó el concepto tuyo sobre las diferentes formas de envejecimiento que hace 10 años, 20, nada más hablábamos del daño por el sol, pero en realidad todos vamos envejeciendo y no hay rejuvenecimiento, simplemente, o sea, como yo les digo a mis pacientes,
Benjamin Button no pasa. Además, de todas maneras te mueres. Lo que sí es verte mejor. Las excelentes fotos de Esperanza, que la señora de piel, del pelo canoso, se ve mejor, pero no le quitaste años. O sea, eso es lo que tenemos que ponernos en el contexto, todas nosotras que nos hemos conocido de jóvenes, pues ya tenemos 50 y tantos. Y eso es la experiencia, las canas y lo que hemos vivido, nadie nos lo quita, pero nos vemos como si no los hubiéramos vivido. Entonces, yo creo que es lo que nosotros tenemos que ponernos en cuanto al rejuvenecimiento, igual que te tomas las vitaminas, la terapia sustitutiva hormonal, te cuidas el peso, y no es lo mismo hacer ejercicio de los 30 a los 50, no puedes seguirle el ritmo. Tenemos que quedarnos objetivamente en el paso del tiempo, en el envejecimiento va a pasar, pero tenemos ya mucha tecnología probada y reprobada de que es segura, que no damos más daño a largo plazo, porque Esperanza, estoy segura que desde el primer láser que tú hiciste hasta el último, ¿cuántos pacientes le has provocado un cáncer que no querías? ¿Provocar un cáncer? No, ninguno. Así es. Entonces, ya tenemos la prueba del tiempo de la bioseguridad. Aunque no se esté demostrado, tenemos la prueba del tiempo. El láser ablativo y no ablativo no es carcinogénico. Aunque no esté documentado, pero podemos decirlo. Para aquellos que ponen en duda la seguridad, que saben qué va a pasar con el láser. Yo creo que sí es una muy buena. Sí, de hecho es la pregunta cuando llega el paciente y no me va a provocar cáncer el láser, esa luz. Entonces ahí siempre va a venir el ejemplo en cuanto a las diferentes luces ionizantes y no ionizantes. Se les explica que la luz láser es no ionizante, no provoca iones, no provoca cargas eléctricas, por lo tanto su exposición no le va como la luz ultravioleta o como los rayos X a la exposición repetida a provocar cáncer. Entonces es una pregunta muy frecuente, ¿no? ¿No me va a provocar cáncer el láser ahorita? Ni ahorita ni a futuro. Para la doctora Lacey, excelente la puesta en evidencia de que aunque estemos vestidos nos estamos dañando, y efectivamente el lado más fotodañado del cuerpo es de las choferas y los choferes, el lado izquierdo. Las mamás, o sea, todas las señoras tienen las manchas por manejar, y el lado izquierdo de la cara es la más dañada siempre por el vehículo, que del lado de la ventanilla sí te daña la luz del sol. Entonces es una cosa que poner también en evidencia para nuestros pacientes y para nosotros mismos. Bueno, yo le quiero agradecer a la doctora Del Pino y a la doctora Benuto por la organización de este simposio, y a las ponentes de este simposio, porque todas fueron muy interesantes, muy puntuales, de todas aprendí, y a todos ustedes por asistir y su interés. Y viene un receso, pero antes doy una información. En el tercer piso ya pueden pedir sus constancias, y ahorita viene un receso y a las 11 en punto empieza el otro simposio. Ah, sí, la industria farmacéutica está abajo, también no dejen por favor de visitarlos.